Perfecto, adelante. Adelante, capitán. Muy buenos días, un cordial saludo por parte del señor Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, señor General Luis Fernando Navarro Jiménez. Les habla el capitán de navío Javier Martínez, soy el comandante del Comando Conjunto Cibernético en Colombia. Darle la bienvenida a todos los sectores que nos acompañan el día de hoy en esta 72ª reunión de infraestructura crítica cibernética, donde vamos a desarrollar un webinar muy interesante sobre tendencias y riesgos cibernéticos en las infraestructuras críticas, con un enfoque global y local. El día de hoy nos acompañan Ángela Vaca, directora de programas gremiales de Asobancaria y Cecil Financiero, Eva Moya, que va a ser como nuestra moderadora y fraud manager de Nemo España, Emanuel Ortiz, que es director de operaciones del CECIR sectorial de Asobancaria. Darle la bienvenida a todos, decirles que esta reunión se da gracias a la interacción de Asobancaria y Nemo España frente a temas muy interesantes de panoramas de riesgos cibernéticos y análisis de amenazas, ese impacto de esas amenazas persistentes avanzadas que están día a día impactando nuestras infraestructuras críticas nacionales y militares a lo largo y ancho del globo. Asimismo, el panorama y tendencias sobre Internet de las Cosas, lo que está sucediendo en el marco de la coyuntura sanitaria del COVID-19, esos retos que se nos van a avecinar y esas tendencias tecnológicas. De manera que esas tendencias tecnológicas disruptivas se aceleraron y el catalizador ha sido este COVID-19, donde definitivamente vamos a tener una interacción ciberhumana más compleja, más ambigua, más volátil y en un mundo más hiperconectado, donde los robots y los procesos automatizados van a jugar un papel muy importante, nos van a permitir tener mayor innovación, mayor creatividad, pero también los cibercriminales van a tener más tiempo de crear y de innovar, y ese es el reto nuestro como equipos de respuesta e investigación cibernética para precisamente prevenir y detectar acciones cibernéticas. Es un cisne negro lo que está pasando, pues aceleró esa disrupción tecnológica y vemos una cantidad de cosas que vamos a ver a lo largo de estas charlas, el incremento de las acciones de phishing, de ransomware, de ingeniería social. De manera que como preámbulo quiero dar la palabra a Ángela Vaca para iniciar con esta presentación magistral que espero que sea del agrado de todos ustedes para que estemos como centinelas y guardianes del ciberespacio. Muy amable, Ángela, te doy la palabra. Muchas gracias. Capitán Martínez, muchas gracias por darnos también este espacio de colaborar con el Comando Conjunto Cibernético. Para el sector financiero es de la mayor relevancia y lo hemos notado en esta, digamos, coyuntura y en la dinámica de lo que ha pasado, la importancia de la colaboración y la articulación con las autoridades nacionales. Las autoridades nacionales tienen una gran capacidad, digamos, dispuesta para apoyar las infraestructuras críticas y en esa manera también, como sector financiero y como una de las infraestructuras críticas, queremos también compartir un poco el panorama y la visión de lo que ha sido el comportamiento en esta coyuntura de la actividad cibercriminal y también de los riesgos tecnológicos, de todos los retos que enfrentamos todos los sectores de la economía de cara a un acelerado proceso de transformación que hemos sufrido en estos últimos 3-4 meses. Entonces, pues les quiero presentar al equipo del CECIR sectorial de Asobancaria, Eva Moya, quien está a cargo de todo el tema de inteligencia y amenazas a nivel global,
y Emanuel Ortiz, que está a cargo de la operación como tal de nuestro equipo de respuesta a incidentes sectorial del sistema financiero. Y Eva les va a comentar un poco de lo que es la dinámica internacional, de los riesgos que se han visto para infraestructuras críticas, y Emanuel les va a comentar cómo esos riesgos se están, digamos, acotando y se están dando para las diferentes infraestructuras críticas en Colombia. Muchas gracias de nuevo por el espacio, Capitán Martínez. Seguimos colaborando tanto con el Comando Conjunto Cibernético como en otros sectores de la economía, porque estamos convencidos finalmente de que digamos, el ciberespacio requiere la cooperación y todos estos riesgos que se ciernen sobre los diferentes sectores, pues están finalmente sobre diferentes empresas y es transversal a todos los sectores. Muchas gracias y adelante, Eva, con tu participación. Muy bien, fenomenal. Vamos a ver. No estoy encontrando el compartir. Claro, que faltaba la activación. ¿Debería estar cargándose, Ángela? ¿Es posible que se esté viendo ya? Sí, ya lo estamos viendo. Vale, vamos a ver entonces. Si hacemos aquí así. En las opciones. ¿Se ve correctamente, Ángela? Se ve bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de comentarles todo lo que estamos viendo, analizando, con lo que estamos trabajando y lidiando en el día a día y con el esfuerzo que se está realizando desde todo el sector del ámbito de la ciberseguridad, como se estaba comentando en la presentación, especialmente incentivado a través de lo que es la amenaza o la pandemia del COVID, que nos está llevando a ver en todos los medios de comunicación la necesidad cada vez mayor de la ciberseguridad, ¿no? Ese salto digital que hemos tenido que hacer, algunos más forzadamente que otros, nos ha expuesto de una forma mucho más amplia a esas ciberamenazas, ¿no? Antes de entrar directamente en las tendencias globales, sí me gustaría un poco pues, recordar la perspectiva que tenemos en España y que de alguna manera está alineada con Europa. De hecho, nosotros pues ya estamos bajo el amparo de una directiva europea ya del 2008 y bueno, no quiero hablar ahora y aburrir con temas regulatorios, pero me parecía interesante un poco pues como espejo, ¿no? Como reflejo de lo que se hace en otros países, cómo hemos ido desde España poco a poco avanzando en materias de lo que es la protección a nivel de ciberseguridad de las infraestructuras críticas, ¿no? Nosotros partimos desde el 2007 de un Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, que bueno, pues es una carta un poco de lo que desearíamos hacer, ¿no? O conseguir, y a partir de ahí, año tras año, bueno, pues a los siguientes años, 2, 3 años, se van incorporando pues unas leyes, reales decretos, se van mejorando las estrategias. De hecho, si se fijan, pues al final se ha ido metiendo en el 2013 toda la infraestructura crítica dentro de nuestra estrategia de seguridad nacional. Se ha vuelto a revisar ahora en el 2017. Se han incluido también las infraestructuras críticas dentro de la estrategia de ciberseguridad nacional. Es decir, en los últimos años además se va acelerando la conciencia, el tomar conciencia de que hay una serie de infraestructuras. En España además están categorizadas con distintos términos, hay infraestructuras sensibles, las críticas, las estratégicas, pero bueno, al final es una cuestión de entender que cada vez es más relevante prestarle atención a este tipo de infraestructura tan delicada. En el COVID lo hemos visto, hemos tenido un impacto durísimo sobre los hospitales, nos han lanzado ransomware de una forma demoledora. Por suerte, más o menos hemos conseguido ir librándonos, pero bueno, el cibercriminal está en una actitud de ver todo lo que saca y bastante inhumana, ¿no? en algunos aspectos, ¿no? Entonces, pues como les comento, España ha ido poco a poco
poniendo más relieve en esta protección. De hecho, digamos que tenemos varias organizaciones, seguro que ustedes, que son muchísimo más expertos que yo en el ámbito de las infraestructuras críticas, saben que tenemos como dos organizaciones que serían INCIBE y CCNCER. Una está para proteger más directamente las infraestructuras críticas que tienen que ver con lo que serían las infraestructuras del sector privado, y en el caso del CCNCER un poco más directamente relacionadas con aquellas que tienen que ver con el sector público, ¿no? Pero en términos generales sí me gustaría destacar que las funciones principales que se están incorporando y que cada vez se van ampliando más son de soporte y coordinación, ¿no?, al tratamiento de vulnerabilidades, incidentes. Hay cada vez más innovación, investigación, incluso relaciones con academia, por supuesto también formación, información, pues alertas, avisos, cuestiones que están sucediendo pues ahora mismo con respecto a las amenazas, para que todo el sector de la infraestructura crítica pueda reaccionar cuanto antes a los sucesos, ¿no? Es verdad, y yo misma lo he vivido porque ya son muchos años en el ámbito de la ciberseguridad, que el ámbito de la ciberseguridad de la empresa estaba como en otro nivel, ¿no? Pero que años atrás se veía como la infraestructura crítica como un poquito más abajo, ¿no? En muchos aspectos también, porque al final llegábamos a la conclusión de que la mayor cantidad de los sistemas no estaban conectados a la red, era difícil que se pudiera impactar con ellos, no había tanta correlación con los IoTs, en fin, se veía como un ecosistema suficientemente protegido, ¿no? Pero hoy en día, y como ustedes lo viven en su día a día, cada vez estamos más conectados, cada vez se necesita, al menos en algún momento, una pequeña salida a Internet para, aunque sea una simple actualización. Y luego, pues evidentemente, los sistemas están muy interconectados entre sí, de manera que tocar uno puede afectar a muchos y bueno, pues esa es un poco la razón desde que de las buenas prácticas que se están implantando en España, pues cada vez más el acercarse a las infraestructuras y generar todo tipo de documentación, apoyo y soporte a las mismas, ¿no?, incluyendo lo que es la resolución de incidentes. En este sentido, como a mí me gusta siempre partir del punto de que la amenaza no es amenaza si no hay alguien detrás. Y desde el punto de vista de inteligencia siempre estamos como muy centrados, ¿no?, en ver quién es nuestro enemigo, ¿no? En este sentido, el enemigo especial, ¿no?, para lo que sería el ámbito de las infraestructuras críticas es el Estado, ¿no? O sea, son estados o grupos criminales patrocinados por estados que son los generadores de las famosas amenazas persistentes avanzadas que se estaban comentando al principio de la sesión y que todos conocemos como APT. Y bueno, eso hace que haya una mayor dificultad a la hora de identificarla y prevenirla, porque las motivaciones de esas APTs son múltiples, ¿no? Ahora luego lo hablaremos. De ahí que consideremos que es una de las amenazas más complejas y difíciles de proteger o de prever o de defendernos de ellas, y tenemos que estar muy alerta, especialmente en el ámbito de la infraestructura crítica, porque este tipo de APTs pueden hacer muchísimo daño, ¿no? El impacto es mucho mayor a veces que lo que puede hacer el crimen organizado. Si bien es cierto que los primeros han sido los estados, estamos observando ya también que el cibercrimen en su modelo del Crime as a Service está explorando nuevas opciones de cómo atacar a las infraestructuras críticas u obtener información que luego pueda ser vendida. De hecho, ya hemos visto durante el año pasado ejemplos de APTs que han salido al mercado del Crime as a Service a comprar información de alguna infraestructura crítica que luego han explotado, ¿no? Entonces,
ya debemos empezar a considerar que este actor, si bien no es el más relevante, evidentemente, dentro de las amenazas generadas al sector, sí tiene empieza a tener una alta presencia, con lo cual los equipos de inteligencia de amenazas estamos muy alerta para observar cómo va a ir evolucionando este nuevo actor que está interactuando, ¿no? Y por último, y esto sí que a veces se nos olvida, ¿no?, comentarlo, porque siempre pensamos como en el malo malo, ¿no? Al final estamos viendo que cuando se producen los ataques, la mayor parte, el 90% de este tipo de ataques ha involucrado a algún empleado, ¿no? Ya sea por falta de concienciación, pues porque se convierte en ese punto vulnerable, se ha despistado, le ha dado clic, ha entrado el ransomware o ha entrado el exploit de la vulnerabilidad. Y ya sea también, y lo hemos visto en el COVID desgraciadamente, y ha aumentado muchísimo el fraude interno, el modelo insider, pues porque tiene la oportunidad, el acceso, el deseo de cometer ese fraude, ya sea porque se quiere vengar o porque estamos viendo que están vendiendo información o alterando los sistemas, pues por motivaciones económicas, ¿no? Entonces, como hay una sensación también de que en el COVID, el caos, el que muchos estemos en teletrabajo, pues a veces da la sensación de que no hay tanto control, y es verdad que a lo mejor es un poco más complicado, pues ha aumentado muchísimo el fraude de empleado, y rogaría a los asistentes que pongan el foco aquí también para vigilar cuando tenemos el problema dentro, ¿no? Bien, ahora ya sabemos, ¿no?, un poco los tres actores que suelen ser los que impactan en nuestro ámbito, bueno, no es un sector, pero bueno, en lo que serían las infraestructuras críticas, y una vez que tenemos claro quiénes son ese enemigo, el malo, hay que entender esa motivación, ¿no?, para lo que sería el ataque. ¿Por qué? Porque al final, en función de esa motivación, sabemos contra qué activos van. Y de esa forma somos capaces de poner medidas mucho más específicas o realmente tomar decisiones o incluso priorizar en el caso de que sepamos que podemos ser atacados, ¿no? En este sentido, estas son a día de hoy, por los tipos de ataques que están saliendo y las nuevas tendencias que estamos viendo, pues podemos decir que en el ámbito público, y digo público, incluye todo, el sector del agua, es decir, he metido un poco pues aquellos sectores más estratégicos de la población relacionados también un poco con las administraciones, ¿no? Está el secuestro de la operación y, por supuesto, el espionaje. El secuestro de la operación es algo que se está poniendo muy de moda. Lo hemos visto también en el sector transporte, se está aumentando muchísimo. Lo hemos visto en las telecomunicaciones y lo hemos visto en el sector de alimentación. En Europa, de hecho, ha pasado durante el COVID incluso para bloquear el suministro de alimentación, en fin, bueno, y evidentemente en el tecnológico, que es donde lo teníamos como un poco más ubicado, ¿no? Al final, el secuestro de la operación, como ustedes saben, puede ser a través normalmente es a través de un ransomware, ¿no? Y la idea es no permitir ya no solo el acceso a documentación sensible o útil que necesitemos para trabajar, sino que incluso se están secuestrando procesos, de manera que no se permita acceder a las herramientas que en un momento determinado sean necesarias para hacer, por ejemplo, una operación logística, suministrar alimentación, ¿no?, como fue el caso, ¿no? O en el caso de los transportes, alterar todo lo que tiene que ver con los paneles de comunicación, de las estaciones, la información a pasajeros, es decir, generar como caos, ¿no? En ese sentido, vemos que es una de las principales amenazas que más están creciendo contra la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque al final el cibercriminal sabe que es tan crítica que no puede parar. Y si no puede parar, si yo la paro, la secuestro, sé que presionaré mucho más para conseguir que
el rescate que pido, ¿no? En esta misma línea está la interrupción de los servicios. Lo que pasa es que es verdad que estamos viendo que la interrupción de los servicios afecta como más al industrial y al energético. Ahí sobre todo son los famosos DDoS, ¿no? Las denegaciones de servicio, que lo que intentan es bloquear constantemente el buen funcionamiento de la operación, ¿no? Y está como muy acotado en el ámbito industrial y en el ámbito energético. Pero el fin es el mismo, es decir, yo no paro de interrumpir tu operación a cambio de un rescate. Si me das el rescate, yo detengo la interrupción, ¿no? Por otro lado, es interesante en el caso de las telecomunicaciones que también estamos observando un aumento de la manipulación. En ese sentido es aprovechar toda la infraestructura de la telecomunicación para aprovecharla para nuestros propios fines. En ese sentido, pues bueno, pues por la naturaleza propia de este sector da bastante juego a que esto pueda ocurrir y estamos viendo que también va en aumento. Y también va en aumento bastante en relación con lo que hablábamos antes de los ataques que tienen que ver con estados, ¿no? Que en un momento determinado aprovechan parte de la red, de la comunicación y bueno, la manipulan para sus propios fines. Y luego nos encontramos sobre todo con el ámbito del espionaje, que casi está en todos. No hemos visto demasiados casos en el ámbito de alimentación, pero evidentemente una de las principales motivaciones de los tres actores que hemos visto anteriormente es el espiar, obtener información, ya sea para venderla, ya sea para simplemente tener conocimiento o ya sea para después explotarla y realizar algún tipo de ataque. En este sentido, en términos generales, sí lo he puesto un poco aparte para no olvidarnos que pasa en todas partes. De hecho, después tengo un pequeño ejemplo para mostrar. Al final, no podemos olvidar que por encima de todo esto, para llevar a cabo esa motivación, el primer paso es el robo de información. O sea, al final el robo de la información y el fraude asociados a ellos están presentes en prácticamente todos los sectores, ¿no? Antes era como mucho más fácil identificar, no, pues es muy propio de este sector, pero por extraño que parezca, los propios criminales se están volviendo muy eficientes y lo que quieren es que lo que sirve para un sector sirva para todos, ¿no? Un poco casi como las empresas de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues debemos tener en cuenta que ahora mismo ninguno de nosotros está a salvo de que se robe este tipo de información. En este sentido, una vez que ya sabemos el actor y ya sabemos qué motivación tiene, a nivel de TTPs, bueno, he conseguido un poco esquematizarlo para que lo tengan siempre presente. Al final, es verdad que los artefactos pueden ser muy variados, ahora comento un poco sobre lo que he puesto ahí, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que al final es casi como una fórmula matemática. Prácticamente todos los ataques se estructuran con un intento de ingeniería social, como se comentaba antes al inicio de la presentación. Esa ingeniería social lleva consigo algún tipo de artefacto y en muchas ocasiones ese artefacto explota una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, respecto a la ingeniería social, hemos visto que ha aumentado de manera, ya no sé, yo creo que ya ni existe el término, ¿no? O sea, es exagerado la forma en la que se está explotando. Paradójicamente, un tipo de variante de ingeniería social que hace muchos años se utilizaba mucho, pero luego se abandonó, ha vuelto, que es la del phishing, el de aprovechar también la suplantación a través de llamadas telefónicas. Y lo que es peor, y estamos viendo mucho, es la combinación. Es decir, las víctimas elegidas por los cibercriminales o por los estados que desean cometer los ataques, que como saben además esas víctimas son elegidas no al azar, están muy estudiadas. Hemos encontrado APTs que han estudiado durante meses a la víctima a la que iban a engañar, ¿no? Para que fuera un poco pues, el punto de entrada. Pues les envían correos y a la vez les llaman por teléfono y van construyendo un discurso que es verdad que hay que reconocer, ¿no? que cada vez es mucho más complejo identificarlo y estar atento, y yo entiendo que a veces pues en medio de la dinámica diaria pues
no eres consciente de que estás siendo engañado, ¿no? Porque esta gente dedica las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ver cómo estafarnos y cómo poder atacarnos, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, se está cayendo, hay víctimas que están entrando en ello, ¿no? Luego estarían los artefactos que en este caso queremos destacar especialmente todo lo que tiene que ver con el malware modular, pues sobre todo para las infraestructuras críticas está siendo duro, porque el malware modular realmente es ese malware que en vez de entrar y hacer todos sus procesos en una sola vez, los va haciendo como por escalas, como si fuera por módulos, ¿no? Y es como inyecto el primer módulo y espero a ver qué pasa. Monitorizo qué sucede, si hay firewalls, no hay firewalls, si están poniendo algún tipo de defensa, cómo es esa defensa, es decir, aprende de lo que tiene dentro y ya instala el siguiente módulo. Y así sucesivamente. Lo que ocurre es que incluso podemos tener una APT, y nos lo hemos encontrado, que lleven 3 años. Es decir, que se lleve realizando el proceso durante 3 años esperando en cada uno de estos módulos, ¿no? Porque sobre todo con determinados estados tienen mucha paciencia, ¿no? La intrusión que pretenden hacer va a tener tanto impacto que no necesitan que sea en un mes, ¿no? Luego estamos viendo que el ámbito del malware as a service y el ransomware as a service pues están evolucionando a una velocidad también espectacular. Este tipo de malware entregado en modo servicio incluye variantes donde los cibercriminales se especializan únicamente en hacer una parte. O, por ejemplo, pues unos se dedican solo a crear el malware, pero no lo explotan. Otros son los que lo compran y sí, se ponen a explotarlo. Otros ayudan al lavado de dinero. Es decir, se desarrolla una cadena de valor a través del Crime as a Service en la cual los cibercriminales ayudan los unos a los otros y como comentábamos antes, ahora no solo es el mundo criminal, es que los estados aprovechan también ese Crime as a Service porque a lo mejor pues para cortar tiempos o ser más eficientes en algún aspecto casi les es más cómodo salir al mercado a buscar esa pieza a lo mejor que necesitan en un momento determinado, ¿no? De hecho, nos hemos llevado una sorpresa bastante importante en estas últimas semanas porque dentro de lo que sería el ransomware en modo servicio, estamos viendo incluso que ahora ya hay programas de afiliación. Es decir, hay programadores que están desarrollando los kits de ransomware para ser explotados fácilmente, pero solo lo ofrecen a la venta a sus propios afiliados. Y los afiliados tienen que demostrar que son buenos afiliados y van a conseguir pingües beneficios, demostrando que han hecho campañas, en fin, digamos que incluso entre ellos se promocionan mutuamente y se hacen como casi como una especie de oferta-demanda un poco muy, muy específica, ¿no? y con una selección muy, muy elevada, ¿no? Y por otro lado, pues estamos viendo que sigue la tendencia en el aumento de los kits de exploits para vulnerabilidades que continúan saliendo, que seguirán saliendo, que conforme los sistemas IoTs y bueno, pues todos esos sistemas que desarrollamos estén más hiperconectados, pues habrá más vulnerabilidades que en un momento determinado puedan ser explotadas, ¿no? En este sentido, sí me gustaría, y por eso me lo he puesto un poco en rojo, ¿no? Para destacarles hacia dónde vamos. Al respecto de los ataques que tradicionalmente siempre estamos como muy preocupados por el ámbito escala, ¿no? Es lo que llevamos evidentemente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues los famosos, ¿no? El Stuxnet, Black Energy, Industroyer. Pero recientemente, del año pasado, poco más hacia aquí, están empezando a aparecer artefactos que están afectando a los sistemas de control. Y es como que el cibercriminal ha entendido que, ok, vale, toda la parte de la operación más o menos puede estar protegida, pero ¿por qué no afectar al sistema de control y alterar los sistemas, los sensores, ser capaz de directamente, al alterar los sensores, conseguir apagar los sistemas? Es decir, en vez de entrar directamente por la propia escala, ¿no? Por la propia operación pura y dura, están ya entrando por los SIS. Y prueba de ello es lo que sería la combinación malware artefacto de Triton Trisis,
que han tenido un gran éxito y bueno, pues eso es un problema para nosotros porque los cibercriminales aprenden y han visto que quizás la mirada no está tan centrada en este tipo de sistemas y a nivel de buenas prácticas hoy un poco pues traíamos la idea de que vayan poniendo ya en su análisis de riesgos a este tipo de sistemas como parte de activos que pueden ser atacados y es más, es hacia dónde están yendo la oleada de ataques cibercriminales contra las infraestructuras críticas, ¿no? En ese sentido, ya para acabar, me gustaría mostrarles un ejemplo que ha ocurrido este mes y que hemos localizado el equipo de analistas. Concretamente lo que están viendo aquí es algo que se está poniendo muy de moda y también nos gustaría pues advertirles para que puedan ir también tomando sus decisiones y es que para todo lo que son los sistemas de infraestructuras críticas y bueno y otros sistemas se está poniendo de moda ya no solo robar la base de datos que tengan, ¿no? De usuarios y contraseñas o de empleados, ¿no? Sino que están empezando a investigar para ir a robar directamente las que tienen que ver con las cuentas de administrador. Este es un ejemplo que hemos encontrado en el aeropuerto de México con una base a la venta ahora el 6 de junio de este mes. Aquí nos ponían un ejemplo. Disculpen que he ofuscado un poco pues porque hay datos sensibles que no deberíamos mostrar públicamente, pero como ven les remarcaba concretamente este punto porque si bien es algo que estamos viendo que ocurre desde hace un tiempo, se está acelerando. Evidentemente al final es más jugoso, se cotiza mejor en el crime as a service, ¿no? En el mercado, si las bases de datos que yo vendo tienen los roles o privilegios de administrador o son roles muy elevados, porque de esa manera después mis ataques pues, pueden tener un impacto mayor, ¿no? Más allá de la filtración de datos sensibles, que sería pues, los usuarios y contraseñas de los empleados o de los clientes, que eso pues, también tiene su impacto, pero aquí tenemos un efecto doble, ¿no? Porque no solo ataco posteriormente al empleado, ¿no? Porque lo robo para luego al empleado intentar hacerle alguna etapa de ingeniería social, sino que aquí además incluso puedo utilizar esas cuentas para penetrar en el sistema y modificarlas, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues esto sería todo. Ángela. Eva, gracias. Si os parece, Manuel ya va a pasar a comentar un poco pues cómo se traslada esto, ¿no? Directamente a Colombia y después si hay alguna duda, pues aquí estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este webinar que lo que imparte o lo que influye es, digamos, la opción, la posibilidad de poder compartir este tipo de acciones. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Correcto. Vamos a tratar entonces el tema del panorama local de amenazas y lo que tiene que ver con la colaboración técnica en ciberseguridad, más que todo enfocado en la colaboración técnica en amenazas o compartir amenazas cibernéticas que bien menciona Eva anteriormente, están enfocadas en un panorama local, global y posteriormente en un panorama local. En virtud de eso, déjenme iniciar por lo que está pasando recientemente y eso es un escenario que dentro del Centro de Investigación en Excelencia del CECIL Financiero hemos enfocado y a partir de ello hemos tenido la oportunidad de analizar varias de estas amenazas que pueden tener impacto tanto en el sector financiero como en otros sectores de la industria o de la economía, más exactamente en infraestructuras críticas, en donde tienen que ver con todas estas líneas de operación y continuidad del negocio que estamos enfrentando. Esto que voy a tratar acá tiene que ver con la amenaza ECANS o invertido Snake. Snake comenzó, digamos, sus actividades hacia el 2019. Vimos cómo efectivamente tuvo una atribución de alguna manera con algunos ataques hacia sistemas SCADA, más exactamente con la compañía de petróleos de Bahrein,
esta compañía de petróleos de Bahrein tuvo alguna influencia en lo que tuvo que ver con la ganancia iraní y digamos que plenipotenciaria en todo lo que tiene que ver con la posición energética en materia de producción de petróleo en Irán. Y dada, digamos, ese contexto, acá en Colombia, más exactamente hacia alrededor de febrero, tuvimos la oportunidad de analizar algunas fuentes de información desde el CECIP financiero, enfocándolas en esos tipos de indicadores de compromiso, particularmente hablando, colaborativamente hablando también con el Colcer. Estuvimos también avanzando en varios aspectos de indicadores de compromiso relacionados con esta amenaza, particularmente desde el CECIP financiero. Dentro de la notificación y avance en ese análisis pudimos localizar que una de las infraestructuras críticas probablemente afectadas por este ransomware, que es Snake, que también tuvo incidencias en lo que tuvo que ver con Honda o el ataque que se le atribuyó a Honda particularmente, viene o tiene un origen relacionado con Locker Goga y Megacortex. Estos, más que todo este match o esta coincidencia radica en la posibilidad de utilizar nuevas variantes, como lo mencionó hace un momento Eva, nuevas variantes para poder acoplar a las distintas necesidades que necesite tanto el Estado-Nación o el actor que esté detrás de la amenaza, particularmente. Desde el CECIP financiero, entonces, analizamos esos indicadores de compromiso, descartamos algunos falsos positivos que tenían que ver con otras atribuciones de otros ataques. En la primera muestra analizada pudimos determinar que la mayoría de los ataques venían marcados o firmados y atribuidos, direccionados a la infraestructura o más bien al sistema mismo, como lo pudimos ver con el ataque de Honda, una atribución notable dentro del desarrollo del análisis de código que se pudo evidenciar. Particularmente después de haber cruzado todo este análisis de información, nos pareció pertinente también utilizar una de las fuentes que tiene el CECIP financiero, que es la participación en el Cyber Threat Intelligence League, que básicamente es un playbook de amenazas cibernéticas que actualmente se está diligenciando o más bien se está reforzando, robusteciendo a través de este grupo de más de 100 expertos, y a partir de ello pudimos determinar que muchos de los elementos están asociados también a infraestructuras críticas del sector salud y a otros sistemas SCADA que están relacionados también con este tipo de ataques. Particularmente, 3 infraestructuras críticas o están catalogadas esas infraestructuras críticas como posibles víctimas o presuntas víctimas de estos ataques que se vienen presentando por este ransomware Snake. Ya lo vamos a ver en la gráfica del análisis que realizó el CECIP financiero, el equipo de investigación, y a partir de ello poder determinar que viene una línea en ascenso con todo lo que está pasando con el COVID, la coyuntura y pues lógicamente la percepción frente a competir en nuevos mercados y economías, pues lógicamente se viene enfrentando esta línea de propagación a otros sectores y a otras infraestructuras. Llamó lógicamente el interés del CECIP financiero por tratarse de infraestructura crítica del sector, y a partir de ello se generó la notificación a las diferentes entidades asociadas alertando de estas nuevas muestras, y hoy estamos lanzando unos nuevos indicadores de compromiso relacionados también con esta amenaza, con ECANS y con MACE, que particularmente también tuvo mucho énfasis en poder capturar y poder cifrar información de operaciones más exactamente dirigidas a sector particularmente, ¿cierto? A partir de ello y de este análisis pudimos determinar una reciente actualización dentro de los patrones de relación en lo que tiene que ver con ECANS o con Snake. Snake particularmente utilizó muchos de estos ejecutables afectando la mayoría o parcialmente, digamos, elementos de la operación de Honda, y particularmente lo que nos pudimos dar cuenta o lo que pudimos investigar y analizar es que muchos de esos patrones en común de la segunda relación tienen que ver también con el sector salud, y entonces allí es donde vemos que en mayo también hubo un indicador de compromiso relacionado con el grupo Fresenius Group, o más bien Fresenius Group, ubicado en Alemania, y tiene que ver también con todo lo que se está presentando relacionado con las UCIs
o los cuidados intensivos, bien sabemos que COVID tiene unas etapas hacia el paciente dirigidas al tema, digamos, de neumonías y otros cuadros sintomáticos y también relacionados con el tema del cuadro, digamos, de urología. Y básicamente este equipo, más bien esta entidad, digamos, de Fresenius, tiene su core de negocio basado en esas UCIs o de cuidados intensivos, en esos patrones específicos. Vemos cómo puede también ECANS trasladarse de alguna manera a otros sectores o a otras infraestructuras, y por eso determinamos la tercera relación del evento relacionado con la industria energética, ya que ya bien sabemos que hubo algunos indicadores de ataque realizados hacia la industria energética, y tenemos 3 factores en común esenciales, 1, 2 y 3, y estos 3 factores nos llevan a poder determinar una relación contundente con este grupo cibercriminal que está afectando infraestructuras y está saltando de infraestructura a infraestructura, ¿cierto? También, de otra manera, indicarles cómo ha sido o de qué manera nosotros a nivel del Centro de Investigación Cibernética realizamos investigación sectorial, y aparte de ello nosotros tenemos una metodología en la cual compartimos lógicamente en esta reunión, en donde pudimos analizar de alguna manera cuáles eran los mayores o los vectores utilizados por la ciberdelincuencia colombiana para poder actuar en virtud de una amenaza a nivel de sector. Esto tiene que ver con un malware que se llama Asimrat. Asimrat tiene una historia. Este RAT fue al principio creado en virtud de académica, en virtud de aprendizaje, y los cibercriminales han tomado, como indicó Eva hace un momento, esta variante y la han modificado de alguna manera para poder afectar de alguna manera infraestructuras, pero también afectar la información de clientes, afectar la información de datos sensibles o datos personales relacionados. Ya actualmente el CECIR financiero, con la información que integra o que comparten las entidades asociadas, pudimos realizar este análisis, pudimos determinar cuáles eran las causas, los patrones, las tácticas, las técnicas y los procedimientos asociados a esta amenaza, particularmente con las características mutables que actualmente o que les acabé de mencionar, que fácilmente están asociadas también a poder relacionar todos estos escenarios, a poder tener dentro de nuestras entidades, organizaciones e infraestructuras un plan de gestión de incidentes, pero también un plan de comunicación activa para poder nosotros enfocar de alguna manera acciones que nos permita realmente atacar, prevenir y detectar este tipo de amenazas que se están presentando. Este es solamente un ejemplo de comunicación entre asociados, entre las entidades que están vinculadas al CECIR y que actualmente se comparten con los mejores estándares en virtud de la comunicación, en virtud de la comunicación oportuna y también de la calidad que tiene que ver con el contexto del análisis que actualmente entrega el CECIR a nivel sectorial, ¿cierto? Esta investigación nos lleva también a dar una mirada de lo que ha sido las botnets actualmente, pero también hacer un recuento histórico, una retrospectiva de lo que está pasando o lo que está sucediendo, particularmente con el movimiento en la coyuntura del COVID o cibercovid, como lo querramos llamar, de esta amenaza a nivel de infraestructuras críticas. ¿Y por qué lo digo? Porque esencialmente tenemos la aparición o reaparición de una botnet que nosotros creíamos, digamos que fallecida o de alguna manera inactiva, porque de alguna manera Mirai fue atacada por el FBI de alguna manera y fueron capturadas 2 personas, una en Londres, pero alcanzó este código abierto a sacarse a la luz pública y en dark web, y hoy por hoy viene modificándose, generando variantes a partir del 2016. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevas versiones. Mirai Base es una versión que apareció a finales del 2016 y con ello ha logrado aprovechar muchas de las vulnerabilidades que hoy por hoy se exponen. Vamos a ver en un ejemplo muy particular de qué manera nosotros exponemos esa información y esas vulnerabilidades a nivel de servicios públicos o a nivel de servicios que se encuentran en Internet. Y por ello, pues en particular con Mirai,
puedo destacar que el ISS del USCERT ha emitido una alerta que tiene que ver del 2016 al 2018, pero recientemente no se constituye una alerta, digamos, puntualizada o direccionada a Mirai, sino con las nuevas variantes que se vienen presentando. Recordemos que Mirai utilizó más de 100.000 dispositivos IoT para poder generar tráfico de inundación a servicios expuestos, RCP y RCE. Estos expuestos o estas vulnerabilidades expuestas se han adaptado fácilmente a las nuevas competencias, digamos, de la cibercriminalidad, y por ello es importante nosotros tener en cuenta que después de la liberación del código fuente en el 2016 se han creado nuevos escenarios para crear nuevas variantes, y por eso la importancia de destacar lo que ha pasado con EcoBot. EcoBot es una variante dirigida en esa misma categoría, a la cual se le adhirieron 50 exploits asociados a esta nueva aparición. Eso fue en el 2017, y a partir de ello se generó un CVE que fue el 2019-3919, enfocado en plataformas virtualizadas como VMware, utilizando también o atacando dispositivos IoT de marcas reconocidas que ustedes ven acá, y también utilizando más de 200.000 dispositivos para poder controlar las acciones dirigidas a un objetivo claro o a un objetivo de infraestructura crítica. Entonces, en ese orden de ideas tenemos dos escenarios, lo que es Mirai, lo que es EcoBot, pero entonces partimos a un tercer escenario. Es el escenario, esta fue la última alerta que emitió CISA, o el Cyber Infrastructure Security Advisor, frente a todo lo que tiene que ver con un ataque o un indicador o indicadores de compromisos relacionados con Mitsubishi, que fue industria eléctrica, digamos, más que todo con los componentes asociados a esta industria y a esa plataforma SCADA, y particularmente nos lleva a este escenario, unas nuevas versiones y variantes de Mirai en la transformación, la evolución que ha tenido Mirai con el tiempo. Mirai, EcoBot y por último Mukashi. Actualmente Mukashi, nosotros lanzamos una alerta preventiva en marzo, pero particularmente ha tenido un movimiento bastante importante y bastante, por decirlo así, evolutivo. Más de 300.000 dispositivos utilizados en IoT secuestrados para poder generar tráfico en inundación o poder explotar en reconocimiento previo a la explotación dispositivos también conectados y vulnerables. ¿Qué es lo que está utilizando Mukashi como elemento de propagación? Un malware que se apoda o termina en corona, y esto tiene que ver mucho con la coyuntura actualmente que tiene el cibercovid. Un método de propagación sabemos que puede ser el correo electrónico para poder generar las puertas de salida y de entrada a través de los puertos expuestos de estos servicios o infraestructuras críticas, y a partir de ello utilizar también una dinámica que se está viendo o que se está observando, y es la utilización de dispositivos con vulnerabilidades día cero, como lo que estamos viendo con Mukashi, utilizando y aprovechando ZXL, que ZXL es una marca reconocida a nivel de routers, de modems a nivel global, y por ello pues Mukashi ha podido aprovechar esas vulnerabilidades para poder expandirse, para poder atacar esos dispositivos y adherir nuevas formas o nuevos exploits en esta misma temática, ¿cierto? A partir de ello, el CECIF Financiero lo que hizo fue reconocer y analizar este tipo de amenaza, hacer unos análisis del malware cepa original, en donde se genera la explotación que sale de la comunicación directa al comando y control de la onda controlada por el actor. Y a partir de ello pudimos darnos cuenta que muchos de estos escenarios vienen siendo aprovechados, y lo que pasó recientemente con lo que tuvo que ver con India, en donde se atacó, se inmovilizó y se indispuso muchos de los servicios alojados en una infraestructura crítica, y lo que pudimos determinar en ese aspecto y bajo el equipo de inteligencia de amenazas del CECIF Financiero es que pueden moverse prácticamente a grandes volúmenes de información con el uso de muchos dispositivos para generar tráfico persistente, pero más enfocado en lo que recientemente sucedió, en lo que tuvo que ver con Amazon. Amazon es una de las compañías más representativas en todo lo que tiene que ver con servidores en la nube, pero particularmente vivió y hace poco reconoció que ha sido uno de los ataques
más recientes, más persistentes, pero más en volumetría, más generados a nivel global o a nivel mundial. Y eso pasó el 17 de junio de este año, en donde ellos superaron lógicamente la movilización o la capacidad de 2.3 terabytes por segundo de inundación. Y a partir de ello tenemos este escenario que bien por hoy puede ser preocupante, pero pues el CECIF financiero a nivel sectorial y digamos que estos escenarios permiten compartir este tipo de inteligencia de amenazas con ustedes. Básicamente lo que está pasando y lo que puede indirectamente afectar en Colombia. Utilizamos una metodología que tiene que ver con primero identificar qué amenaza es, lo indicó hace un momento Eva, las múltiples fuentes de poder socializar y poder verificar cuáles son los puntos en común y patrones en común. A partir de ello tenemos una metodología de análisis de contexto, es verificar cómo se propaga, de qué manera se propaga, si afecta a sistemas SCADA, si afectaría de alguna manera transversalmente infraestructura o exposición de servicios digitales financieros, y a partir de ello nosotros tener una correlación en retrospectiva, como lo vimos con el análisis hace un momento de ECANS, o como lo que vemos con Mirai, más exactamente, y poder socializar en comunidades de intercambio, como lo estamos haciendo con Cyber Threat Intelligence League, y a partir de ello generar un análisis que nos permita a nosotros determinar qué hay factores de inteligencia colaborativa, y por eso estos escenarios son muy importantes para poder colaborarnos en materia de estas acciones, para poder intercambiar indicadores de compromiso y para poder repetir el ciclo y en la aplicación de defensas para que a nivel de infraestructuras estemos un poco más seguros en estos escenarios. Voy a comentarles algo de lo que estamos viendo a nivel de panorama local, y eso tiene que ver con algunos eventos, la probabilidad de ocurrencia de un evento, el impacto y probabilidad de que se convierta en un incidente, quizás puede repuntarnos a un scoring que nos lleva a las buenas prácticas de NIST en un 7.1. No es del todo, digamos, preocupante para poder, digamos, estar alertas o generar un análisis, una sala de situación de crisis, pero sí es un elemento fundamental para que nosotros tengamos en cuenta, primero, en qué contexto estamos. Colombia actualmente tiene cerca de 4.383 dispositivos conectados con diferentes servicios que pueden ser aprovechados o vulnerables. Entre ellos se destaca los servicios de conexión remota o de SSH, como es Telnet o como son los protocolos abiertos en lo que tiene que ver con accesos remotos, con RCE y más exactamente con RDP. Lo que estamos viendo a nivel del panorama local y a través de nuestra investigación cibernética es que muchos de estos escenarios comparten patrones comunes con botnets a nivel mundial, y una de ellas pues son las variantes de Mirai que acabamos de ver hace un momento, lo que es Ecobot y lo que es Mukashi. 5 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. La apertura de estos puertos nos indica que muy probablemente se esté usando ese dispositivo o se esté usando esos dispositivos para poder generar tráfico de reconocimiento y posteriormente de reconocimiento poder armar o poder generar los exploits dedicados a esa infraestructura. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Hay una dirección IP persistente en estos eventos y esa dirección IP reúne características de esos patrones comunes de esas digamos, eventos de botnets y demás, o esos servidores secuestrados por esas botnets. Hay dos metodologías de ataque que tienen que ver con las botnets. Uno, que puede ser de reconocimiento para elegir aleatoriamente o indiscriminadamente un objetivo, o puede ser una contaminación interna a través de los sistemas de información o de un sistema de información que tenga la organización para poder replicarse y para poder comunicarse externamente. Dos metodologías de ataque que pueden utilizar estos elementos que estamos viendo acá, y pues el CECIF financiero ha podido alertar en mayo elementos que pueden ser vulnerables hacia plataformas que estén expuestas, más exactamente lo que tiene que ver con bases de datos. Lo informó hace un momento Eva, en su momento, secuestrar información y secuestrar operación son los elementos fundamentales y característicos y la tecnología del ataque, o más bien la tipología del ataque o de la técnica utilizada. Entonces estamos viendo eso en Colombia particularmente, que debemos nosotros estar muy atentos
entre otros eventos relacionados, y esto tiene que ver con la investigación que estamos nosotros realizando desde el CECIR. Nos podemos dar cuenta que muchos de los escenarios se plantean a través de canales en Telegram. Esto particularmente se los comento porque nos topamos, digamos, en la investigación con uno de estos personajes. Este personaje estaba vendiendo internet ilimitado para poder acceder a distintas redes Wi-Fi. Lo que creemos dentro de las hipótesis, y lo vamos a ver más adelante, es que la persona o esta persona muy probablemente ya tiene acceso a todos estos dispositivos que vienen por clave por defecto o vienen del módem de distintos operadores y vienen por defecto las claves de estos módems o de estos dispositivos, y lo que hace es ofrecer un servicio por un medio de pago a través de un medio seguro o aparentemente seguro que es Telegram, pero pues lógicamente inmediatamente contacta a la víctima, el usuario o el cliente podría decirse, y el cliente le pregunta, en este particularmente, dónde podría girarle el dinero, da una cuenta en específico para hacer ese giro. Evidentemente genera inclusive un tutorial para poder indicarle qué red está accesible para que él le pueda entregar la clave y la contraseña de esa red, una Wi-Fi gratuita. Hoy por hoy sabemos que muchos de los servicios hiperconectados que ha generado el teletrabajo y el ocio para hacer hacking, pues está el acceso a pegarse o a colgarse de la Wi-Fi del vecino. Pues básicamente este señor vende a 30.000 pesos el servicio de poder acceder a la Wi-Fi del vecino con el indicador, el SSID de la red, puede a través de esa información poder entregar las claves, la autenticación de esa red Wi-Fi disponible. Lo que podemos ver también es que esto tiene una relación y marca una relación con, en malas manos, está el acceso a todos estos dispositivos, puede inclusive generar tráfico a la inversa, generando también, utilizando una botnet correlacionada con esos dispositivos disponibles y generando tráfico para que pueda generar inclusive denegación de servicio al interior de los ISPs. Entonces, orientados a estas hipótesis, pudimos verificar que efectivamente la persona realmente realiza ese tipo de acciones. Como pueden ustedes ver acá en este slide, en esta fotografía, el tipo o la persona o el ciberdelincuente intercambia las facturas de otras, o más bien de los pagos de otros recibos que tienen que ver con el pago reciente de una de estas claves, y aparece en la fotografía pues claramente dónde está ubicada la persona, en qué ciudad, y el nombre, como ustedes los pueden ver acá, que pues acá lo busqué un poco, pero ustedes pueden hacer las combinaciones alfanuméricas de cuál será el apellido de esta persona. Particularmente, eso nos lleva a poder destacar un top 5, que son el top 5 de lo que actualmente el CECIR Financiero plantea a través de sus informes y sus boletines a nivel de tendencia. Hemos visto cómo el malware el phishing ha sido incremental, y basado en eso también la propagación del malware sobre texto o utilizando señuelo, pues el COVID-19 ha podido de pronto afectar de alguna manera algunos ejes empresariales o redes empresariales a nivel de Internet, pero también enfocados en lo que tiene que ver con el malware financiero, que es nuestro core o nuestro objetivo esencial. Y a partir de ello hemos visto cómo nuevas variantes han surgido del aprovechamiento de todas estas vulnerabilidades que he comentado, particularmente las vulnerabilidades día cero, sin desconocer que cualquier plataforma, desde Linux hasta Microsoft y entre otras, pues son vulnerables. No podemos decir que todas se encuentran en un full 100% de aseguramiento de actualizaciones, pero sí podemos decir que muchos de los ransomware o muchos de los malware enfocados en estas amenazas, o más bien estas vulnerabilidades, están siendo creadas por la ciberdelincuencia. En top 4, las amenazas avanzadas persistentes, como lo indicó Eva hace un momento, debemos estar muy atentos ante los grupos cibercriminales que están enfocados en nuestros sectores, y particularmente el malware que se hace a la medida del usuario o a la medida del malware as a service, que también puntúa en un número 5 o en una escala
número quinto, digamos, en esa preponderancia. Después, comentarles algo muy por encima. El CECIR financiero ha apoyado de alguna manera el intercambio de todo este tipo de circunstancias que afectan el COVID, con el CECIR-COP, con el C4, y articuladamente ha podido de alguna manera compartir esos indicadores de compromiso, al igual que generar casos de uso, en este caso particular con una amenaza que puede afectar en 3 escalabilidades a la infraestructura, no solamente al sector financiero, puede atacar al energético, puede atacar lógicamente al sector defensa, y eso tiene que ver también con el uso de este malware para hacer ataques botnet, para hacer ataques dirigidos a dispositivos, como lo acabamos de ver, y como lo que es también ataques a infraestructuras. De ello, también nosotros hemos hecho una línea en esos estándares de cómo las entidades asociadas al CECIR pueden identificar, detectar, proteger y responder y recuperarse ante estos eventos. Y particularmente hablando, el CECIR financiero ha propuesto o digamos que ha generado esa búsqueda constante de nuevas fuentes de Cyber Threat Intelligence, y hoy por hoy hace parte activa del CTI League, donde más de 100 expertos a nivel global compartimos información para poder neutralizar, prevenir y apoyar todos estos escenarios, muchos de ellos que se ven a nivel local o que se ven a nivel global, que también están siendo compartidos. Cierro diciéndoles y manifestándoles que desde el CECIR estamos también generando assessment o sensibilización hacia las organizaciones. Es por ello que en marzo lanzamos un compendio de recomendaciones relacionadas con el teletrabajo, y por ello pues la importancia de reconocer qué amenazas pueden ser afectadas o pueden ser utilizadas para afectar diferentes infraestructuras, y está lógicamente este equipo técnico a disposición de poder compartir más información, de poder generar sinergia, de poder generar protocolos técnicos en donde podamos también intercambiar información en inteligencia de amenazas, que es lo que más relevancia tiene hoy por hoy todos estos escenarios. Yo creo que llegaría hasta acá, Ángela. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Hay un par de preguntas de los asistentes. La primera dice, ¿hay algún estudio acerca de la dinámica del cibercrimen para observar, por ejemplo, aumento en la venta de exploits, entre otras variables? Si quieres, Eva, nos cuentas un poquito del panorama internacional y Emanuel del local. Bueno, a ver, no hay a día de hoy un estudio, y la verdad es que es una pena, porque necesitamos más literatura y profundizar mucho más en este aspecto, porque es verdad que las aproximaciones se están haciendo mucho a nivel de gran consultora, con informes que sacan anuales, de un poco de las observaciones que realizan los propios analistas de estas consultoras, pero falta un poco de profundidad, ¿no? De decir, venga, pues de verdad la comunidad nos vamos a comprometer con elaborar estas tendencias, ¿no? O sea, de analizar directamente este ecosistema. De ahí que, bueno, al final, como comentaba Emanuel, el CSIC tiene un equipo de analistas bastante fuerte y tenemos acceso a unas fuentes delicadas, ¿no? De ahí que podamos estar monitorizando el ecosistema criminal, como les he mostrado en el ejemplo anterior, y somos nosotros mismos los que, como, bueno, pues todos somos analistas de inteligencia, seguimos metodología, todos estamos formados en la disciplina, elaboramos ese discurso, pero sí que es cierto que seguimos un discurso bastante único, en el sentido de que es del trabajo de campo, ¿no? Entonces lamento muchísimo no poder dar un poco más de bibliografía o de luz, porque es verdad que nosotros mismos nos encantaría tenerla para poder avanzar más rápido, ¿no? Porque al final, si trabajamos entre toda la comunidad académica, también empresarial, pública, construiríamos más rápido y los identificaríamos más rápido, pero bueno, me temo que a día de hoy es trabajo de campo, y seguimos la metodología del ciclo de inteligencia y la metodología que ha comentado Emanuel hace un momento, y es la que introducimos también técnicas de perspectiva, ¿de acuerdo? Hay una parte de, entre comillas, una especie de Delphi,
que hacemos con nuestros propios expertos, porque al fin y al cabo pues muchos también tenemos esa parte académica o damos clase en la universidad y entonces intentamos hacer dentro del equipo del CSIR pues nuestros pequeños delfis para hacer esa perspectiva y adelantar estas tendencias que les estábamos comentando, ¿no? Y lamento no poder ofrecer un poquito más de luz, ¿no? Pero bueno, a medida de que el propio CSIR, como decía Manuel, vayamos colaborando más y comunicando más, sabe que nos tienen aquí disponibles para cualquier cuestión que necesiten. Emanuel, ¿tienes algún documento de referencia en esta línea? Gracias, Ángela. Pues tengo entendido que existe un documento de tendencia a nivel de la CCIT. Sin duda merece ese documento un poco más de profundidad, ¿no? Lo que decía hace un momento Eva, no todos los componentes están allí incluidos. A veces mezclamos lo que son los delitos informáticos con el cibercrimen y vemos que el cibercrimen es una gran sombrilla, es un gran, digamos, ejemplo de poder empezar. Estamos, digamos, incursionando en ese camino. Desde el CSIR Financiero estamos abiertos a poder socializar dentro de los campos de confidencialidad y los protocolos adecuados esta información para generar más bien un estudio de tendencia en prospectiva, como lo acabo de decir Eva, y poder realmente apuntar o impactar realmente en prevención a futuro en esos tipos de delitos o delincuencia cibernética que estamos enfrentando. Bien. Hay otra pregunta relacionada con el tema de Telegram. Preguntan si ustedes han logrado contactarse con Telegram para requerimientos particulares en temas de investigación. Bueno, yo creo que Telegram es una red social, ¿sí? Basándonos en el concepto de que nada es privado y nada es seguro, Telegram también posee, digamos, algunas fuentes y orígenes de información. Esto lo que acabamos de ver es que Telegram ya hoy por hoy ha crecido tanto que muchos de los escenarios, como lo vimos en el ejemplo de ese panorama local, comparten chats, comparten información, comparten muchos de esos elementos. Yo creo que la vinculación de las autoridades bajo una coordinación frente a los diferentes ejes, infraestructuras y CSIR sectoriales es donde debemos llegar. La capacidad que tienen las autoridades judiciales de poder profundizar más en esta información, quién interactúa a través de estos canales, cómo está identificado, desde dónde está identificado, sin rayar lógicamente la anonimicidad y en los principios de la aplicación. Y luego, hablando desde el punto de vista de la empresa, está siendo muy difícil. Está siendo muy difícil. Igual que pasó en su día con Facebook y sigue pasando. Igual que sigue pasando con Twitter. Por supuesto, con Instagram, porque está dentro del ecosistema de Microsoft. Perdón, de Facebook. Y al final, Telegram no dejan de ser quienes son los que están detrás, una comunidad muy open, muy con componentes políticos, antisistema. Bueno, pues hay que entender que están metidos en una geopolítica un poco delicada. Hay comunidades y hay gobiernos deseando bloquear Telegram y destruirla prácticamente, ¿no? Y es verdad que ese tipo de actividades hace mucho más complejo que dispongan de equipo. Ellos realmente no disponen de grandes equipos como dispone Facebook, ¿no? O sea, no es una empresa como tal al uso, aunque están en ello y a través de su nueva Bitcoin que estarán en breve sacar y están intentando como desarrollar un negocio, pero reciben mucha presión mundial y repito, no son equipos. Y de hecho, una de las razones es para liberarlo más a la comunidad y ellos constantemente además recuerdan que en el ámbito de Telegram es solo los Telegram secretos son secretos. Es decir, Telegram es igualmente hackeable que WhatsApp si no se abre un chat secreto, ¿no? Entonces está siendo, es igual de complicado, quizás incluso más, porque no tienen establecidos unos buenos procedimientos y cauces como para hacer llegar esas solicitudes y además esas solicitudes pues no hay mucha gente detrás que las pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces tenemos tema ahí, sí.
Por parte de los asistentes hay una última pregunta. Dice, ¿qué tan vulnerables son los sistemas SCADA ante estas amenazas cuando algunos de estos están con sistemas operativos DOS? Emanuel, Bueno, no no sé si quieres sé, tú. sí. Bueno, los sistemas SCADA particularmente, digamos así, sufren de ciertas características, ¿no? Esenciales para la operación y para la continuidad de una operación crítica, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, pues la respuesta sería muy técnica o sería tan compleja como lo queramos ver. Muchos de estos sistemas de infraestructura de control de sistemas están basados en diferentes plataformas anfitrionas, como decir Windows, como decir Linux, ¿cierto? Pocas de ellas, lógicamente, en la buena y sana cultura de estas infraestructuras hay que emplear planes de hardening, planes de endurecimiento, y eso debe ser continuo, ¿no? Entonces esto no tiene que ver mucho con lo que tiene que ver o las falencias que tenga Windows o lo que tenga que ver con las falencias de Linux, sino es exactamente y precisamente con las buenas prácticas en endurecimiento, de inclusive el PowerShell, esta, digamos que dirige la pregunta hacia allá, o el DOS particularmente, que lo maneja, lo ha manejado toda la vida Windows y que pues muy probablemente va a seguir siendo vulnerable, ¿cierto? Pero entonces las políticas apuntan a endurecer, las políticas apuntan a pensar en continuar el negocio, pero basados lógicamente en una inteligencia de amenazas confiable que nos genere indicadores de riesgo y esos indicadores de riesgo que se puedan fácilmente o que se puedan en el transcurso de esa continuidad del negocio se puedan solucionar. Entonces yo creo que sería esa la respuesta, que sin importar cuál sea el sistema y en qué esté basado, las políticas deben ir dirigidas a esa gestión y control de riesgos de endurecimiento. Y además añadir, ¿no? Lo que comentaba al principio, no nos olvidemos que la vulnerabilidad ciber no solo es técnica, también es humana. Y como estaba comentando, y además es que está viendo a nivel geopolítico internacional, está habiendo ahora mismo una cantidad de presiones a nivel nacional en todos los países, gente infiltrando de otros servicios extranjeros, intentando introducirse en infraestructuras críticas para tener cierto control e información. Es decir, las APTs, todo este aspecto digital, cuando hay un Estado detrás, lo que hay no solo es un simple ataque, sino que hay una estrategia muy planificada, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, repito, no solo es digital, aunque pueda venir en un momento determinado un ataque digital, pero por ejemplo, en España, los últimos informes que hemos visto de CCNC ha puesto el acento claramente en que los ataques digitales que se han producido han venido desde dentro y han sido los propios empleados los que lo han favorecido. Entonces, en un momento determinado, aunque no haya conexión a Internet, eh, puede mascarar, meter cualquier cosa para que se produzca ese ataque y, bueno, pues se pueden establecer cauces peligrosos, ¿no? No nos ceguemos solo en lo digital, ¿no? Y al final es siempre como, estamos ya en un mundo donde lo digital y lo humano tienen una interacción muy estrecha, ¿no? Como comentaban antes al principio de la presentación. Perfecto, ya no hay más preguntas de los asistentes. Como para recopilar un poco los temas tratados y comentarles un poquito, animarlos también al tema de la creación de CECIR sectoriales, quisiera compartirles un poco. Voy a proyectar mi presentación. De cómo ha sido esta experiencia. Allí ven mi pantalla. Sí, Ángela, se ve. Y contarles un poquito de cómo ha sido este año de trabajo en la creación y puesta en marcha de lo que ha sido el CECIR sectorial del sector financiero. Contarles que estas son nuestras entidades que en el momento están haciendo intercambio de información en línea a través de una plataforma.
En esta plataforma pues incorporamos las mejores prácticas para el intercambio de información internacional. Nos acogimos a una taxonomía única, a un TLP único, a unos mecanismos de intercambio únicos que nos permitan hablar el mismo idioma en materia de ciberseguridad. Y pues finalmente lo que comentaba el equipo pues son los resultados de toda la interacción que hemos tenido tanto entre pares como entidades bancarias como con autoridades. Hemos fortalecido bastante la relación, el intercambio de información con el Colcer, con el Centro de Capacidad S4, con el SECOC y realmente que hemos visto resultados muy positivos para todo el sector. Contarles un poquito de cómo estamos trabajando. Este es nuestro equipo de operación acá en Bogotá, que está liderado por Emanuel, y contarles que hay un equipo también en España haciendo todo lo que es inteligencia de amenazas y también mucha investigación técnica a nivel internacional. Tenemos una parte de resultados aquí de cuántas alertas se han generado de manera preventiva a todas las entidades, de cuál es el nivel de indicadores de compromiso en línea analizados, del apoyo a la gestión de incidentes y compartirles nuestros canales de comunicación. Pues estamos abiertos a hacer interacción técnica. Contamos con una página web en la cual se publican algunos temas de interés. De manera general, las alertas se publican allí. Finalmente, las alertas detalladas pues van con un protocolo de confidencialidad para las entidades financieras, pero allí hay como una breve introducción de las alertas que estamos generando y los canales de comunicación por si quieren reportar alguna información que pueda ser de interés de la infraestructura crítica del sector financiero, o si tienen indicadores de compromiso, algún tipo de amenaza, nos la pueden compartir también al correo que está allí puesto. Y también en redes sociales pues tenemos mejores prácticas, estamos comunicando pues muchos temas allí, inclusive de educación al usuario financiero para que nos puedan allí también seguir y acceder a la información. Por parte de Asobancaria ya estamos finalizando nuestra intervención y agradecerle mucho al capitán que nos ha permitido este espacio de interacción. Capitán, sí, creo que está en mute. Un segundo. No lo escuchamos. Está en mute, Ángela, sí. Está en mute. Ahí en la parte del micrófono le puedo activar, capitán. Ahí está, ¿Ya listo? ya lo tiene. Ya, Okay. Ya está. Gracias, Ángela. Bueno, yo me permito hacer unas conclusiones finales frente a este panorama tan amplio de cada uno de nuestros expositores, hacer de pronto un frame de todo lo que vimos para finalmente concluir y agradeciéndoles a ustedes por esa importante charla que hemos tenido el día de hoy. Lo primero, pues estuvimos viendo cómo las variedades de amenazas están cada vez permeando nuestro espacio cibernético, cómo vemos también a través de esos estados-nación direccionando APTs que con capacidades de hacer ataques cibernéticos dirigidos y sofisticados cada vez más. Vimos el crimen como servicio, la explotación de vulnerabilidades que se está haciendo, los días cero que se están incrementando, la importancia de esas inteligencias de amenazas, de la evolución, de esa inteligencia colaborativa que hablaba también Emanuel, de que definitivamente el eslabón más débil es en las personas, que esto se acompaña de procesos y de la actualización tecnológica permanente, que ahora más que nunca se hace importante más el cuidado, la protección de los datos, de la propiedad intelectual, precisamente para evitar el secuestro de la operación a través del ciberespionaje. Y vemos cómo esa criminalidad ha perfeccionado sus técnicas, tácticas y procedimientos
Y manejando, me gustó mucho esa comparación de la eficiencia criminal cuando tú hablas de sumar ingeniería social más artefactos explosivos, más artefactos cibernéticos, más la explotación de las vulnerabilidades como tal. Y todo esto focalizado a los sistemas de supervisión y control y adquisición de datos SCADA. Cada vez más se ven las ventas de exploit, vemos que se están creando unos clubes criminales cibernéticos donde definitivamente la construcción de artefactos está dándose de manera intercambio entre criminales que crean dinámicas y grupos sociales para poder impactar infraestructuras, y vemos que no les importa, son atemporales, 2, 3 años trabajando sobre una infraestructura, pero que están logrando un impacto y esperan lograr un impacto importante. Y cómo se están robando esas cuentas de administraciones para escalar privilegios, me pareció interesantísimo, y creo que Eva desarrolló una muy buena análisis. Por otra parte, también vimos a Emanuel en esa CECIR financiero, ese aporte a esa investigación criminal cibernética, en ese panorama local de esas amenazas, desde la importancia de la colaboración técnica, lo que está sucediendo con el Snake y el ransomware desarrollando, me llama mucho la atención, y es que el criminal no tiene piedad, y ante este tema de coyuntura de COVID, encriptar información de las UCI me parece un tema demasiado descabellado, pero se está dando, y eso es algo que debemos empezar a entender. Esas cada vez y paulatino incremento de tácticas sobre cómo impactar precisamente, y el uso de indicadores de compromiso para eso. De manera que hay una convergencia criminal cibernética, lo que hablábamos, la tecnología en la medida que podemos actualizarla, podemos evitar esa encriptación algorítmica que está siendo más sofisticada a través de esas tácticas que desarrollaron ahí. El uso de esos botnets, miramos lo del Mirai, el de Cobot, los servicios en la nube, los panoramas de eventos en Muscati. Me llamó mucho la atención el tema de la Wi-Fi, de cómo se están robando la Wi-Fi del vecino de manera fácil, a través de dejar las claves por default, por descartes, y que obviamente pueden infectar los equipos, los televisores, todo lo que está en IoT dentro de nuestras casas. Vimos esta amenaza, finalmente la tendencia es la misma, la del phishing, el malware, el ransomware, al aprovechamiento de ese trabajo remoto a través de explotar esas vulnerabilidades, las APT también, y obviamente ese impacto que van a tener sobre los sistemas SCADA. Como conclusiones, tenemos nuevos retos, nuevas oportunidades, fortalecer esa inteligencia colaborativa. Creo que estas charlas nos proporcionan ese frame completo de la necesidad de compartir esos indicadores, esas IP maliciosas que están cada vez afectando nuestros sistemas. Fortalecer ese análisis cibernético en cada uno de sus sistemas y cada una de esas entidades. Trabajar mucho sobre las personas, y aquí la invitación es que debemos empezar a hacer una certificación en ciberseguridad de cada uno de nuestros empleados. Muchos desconocen realmente, solamente saben prender el computador, pero no están certificados por nuestras empresas, y esos son los que fácilmente a través de ingeniería social pueden incorporar malware encapsulados que generan acceso a privilegios y pivotear dentro de los sistemas. Más ahora se vuelve importante la revisación de nuestros sistemas periódicamente. Yo no tengo más, esas son las conclusiones. Finalmente decirles que también el Comando Conjunto Cibernético, en aras de mantener esa resiliencia cibernética y gobernanza, va a desarrollar un CyberCode, se va a desarrollar el 2 de julio, la metodología de captura de la bandera. La idea es que aquí nos acompañen cada uno de los sectores privados, sectores educativos, fuerzas militares, universidades, empresas privadas, gobierno,
para promover precisamente esa capacitación que debemos fortalecer día a día. No tengo nada más, Ángela, Eva, Emanuel y todos las personas que nos escuchan de cada uno de los sectores de infraestructura crítica, desearles a ustedes el mejor compromiso para seguir trabajando sobre ciberdefensa y ciberseguridad en cada uno de estos ámbitos en pro de fortalecer el ciberespacio. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Gracias, capitán. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.